Luego de entender el concepto de fuerza, tipos de fuerza, comenzamos a hacer los ejercicios del repartido número 1, con notaciones polares y algebraica de sumas de fuerza. El ejercicio 1 dice: representa gráficamente a escala la siguiente fuerza. Tienen 3 fuerzas de módulo de 50 newton y que van a formar un ángulo de 30, menos 30 y 90 grados con respecto a la horizontal. Antes de comenzar a la representación gráfica, es necesario tener en cuenta, establecer con anticipación el conjunto de símbolos que utilizaremos en el manejo de las magnitudes vectoriales como la fuerza, a fin de fijar criterios comunes. Si escribimos la letra F con un vector, nos referimos a todas las características de la fuerza, es decir, dirección, sentido, punto de aplicación y módulo. Pero en cambio, si escribimos en valor absoluto, nos referimos únicamente al módulo de la fuerza. O también podemos escribir solamente con la letra F. Se representa con F con un vector, todas las características que describen el vector. Y si represento la F, un vector en valor absoluto, solo la letra F, me refiero únicamente al valor del vector. A continuación voy a explicar de manera muy concreta las notaciones polares. Las notaciones polares nos permiten de manera compacta dar la información completa del módulo y dirección y sentido de un vector. Por ejemplo, acá tenemos representado dos vectores de fuerza, F1, F2, dos vectores representados. Esta sería la horizontal hacia la derecha, constituye la dirección y el sentido de referencia para medir el ángulo. Esta horizontal. Si represento al vector en sentido antihorario con respecto a la horizontal, es decir, yo para representar el vector número 1 lo tuve que desplazar la escuadra en sentido antihorario, el ángulo que lo voy a representar es positivo. Si desplazo la escuadra o la regla en sentido horario, el ángulo que va a formar con respecto a la horizontal será negativo. Por lo tanto, en sentido antihorario, en sentido antihorario el ángulo será positivo y en sentido horario el ángulo será negativo. Bien, comencemos a representar la primera situación. Tenemos los ejes X e Y. Debo representar un vector de 50 newton. Para eso, previo a todo eso, ya voy a realizar la escala. A ver si se ve. Voy a acomodar acá la hoja. Vamos a hacer la escala. La escala que voy a realizar es que 1 centímetro equivale a 10 newton. Por lo tanto, el primer vector es de 50 newton. Lo voy a representar de 5 centímetros. ¿Cómo lo voy a hacer? Regla de 3. Vamos a escribir acá la regla 3. 1 centímetro equivale a 10 newton. 50 newton equivale a X. X es igual a 50 newton por 1 centímetro sobre 10 newton. 50 por 1 es 1, dividido 10, 5. Newton con newton se cancela, centímetros, 5 centímetros. Pero a su vez es de 5 centímetros el vector y formará un ángulo de 120 con respecto a la horizontal en sentido positivo. Por lo tanto, lo voy a representar en sentido antihorario y es de 120. Acá y tiene un tamaño, una dimensión
tensión, un módulo, una longitud de acá. Esto es la fuerza 1. ¿Ah? Vector número 2. El vector número 2, la fuerza número 2 tiene un módulo de 100 newton. Por lo tanto lo va a representar de 10 centímetros. La regla de 3, la misma, 1 centímetro equivale a 10 newton. 100 newton x. X es igual a 100 por 1 centímetro sobre 10 newton. Cancelo los newton. 10 por 1 dividido 10 centímetros. Solo que ahora, como pueden apreciar acá, es negativo. Por lo tanto, en sentido horario con respecto al horizontal. 10, 20, 30. 30 y tendrá 10 centímetros. No estoy haciendo mal acá. Centímetros hasta acá. Vector número 2, fuerza 2. No sé si todos pueden ver hasta ahí, si se ve. Bueno, y acá queda el vector número 2. Número 3, vector número 3. El vector número 3, 75 newton. Lo voy a representar de 7,5 centímetros. La escala, no sé si se ve acá, 1 centímetro equivale a 10 newton. 75 newton equivale a x. X es igual a 75 por 1 centímetro sobre 10 newton. Cancelo los newton y me va a quedar 75 por 1 dividido 10, 7,5. Corro la coma un lugar. Centímetros. Y el ángulo será de 90. El ángulo será de 90, un ángulo recto. Va a coincidir con el eje de la Y y va a tener un valor de 7,5. Que lo puedo representar con otro color. F3, vector número 3. Y bueno, y así terminamos el ejercicio número 1 con representación gráfica a escala de las notaciones polares. Ejercicio número 2. Escribe utilizando notación polar las siguientes fuerzas representadas. El primer vector lo represento en sentido horario con respecto al eje X, por lo tanto el módulo será 30 y el ángulo será menos 45 grados. Mantengo el eje de las X. El vector fuerza B es igual a 80, el módulo. Y el ángulo, como lo represento en sentido antihorario, es 30 positivo. Tercera situación, el vector fuerza C es igual a el módulo 60 newton. Y el ángulo, como lo represento en sentido horario con respecto al eje X, es menos 90. Escriba las fuerzas representadas en el ejercicio 2 utilizando la notación algebraica. La notación algebraica
de una fuerza se basa en escribir una fuerza como suma de otras dos o tres, dependiendo de las dimensiones las cuales son otorgadas. Por lo general vamos a trabajar en el plano X e Y. Si tengo un vector que forma un ángulo con respecto a la horizontal, lo debo descomponer en el eje de las X, ¿sí?, y en el eje de las Y. FI, FX. Bien, como mencionamos anteriormente, la fuerza se basa en escribir se escribe una fuerza como la suma de otras dos. Por ejemplo, el vector F sería la suma de Fx en el eje Y más Fi en el versor J más Fz en el versor K. Bien. Una fuerza expresada en forma cartesiana es muy útil porque permite determinar con facilidad su módulo y su dirección. Usualmente una fuerza en 3 dimensiones se expresa de forma cartesiana por lo ya mencionado. Quedó todo mal.